Tristemente, los líderes representantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no fueron sinceros ni consigo, ni con Dios, ni con la hermandad, porque querían congraciarse con los evangélicos para que esas doctrinas destintivas sean modificadas y sean cambiadas, sean tergiversadas para satisfacer el oído de aquellos pastores evangélicos. Los representantes adventistas traicionaron la fe adventista y echaron por tierra fundamentos doctrinales adventistas historicistas que creían los pioneros por más de 50, 100 años, casi 100 años. El resultado de estas conversaciones es el libro Preguntas sobre Doctrinas. Este libro ha sido el libro más divisivo, no solamente divisivo dentro del adventismo, sino es el que ha separado la generación anterior con la generación nueva. Hermanos, en el año 2003 se hizo una nueva... Apreciados hermanos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes los temas que hemos estado desarrollando, ya varios temas en cuanto a lo que es la historia denominacional de nuestra iglesia. Quisiéramos de todo corazón en esta hora que tengamos un espíritu de investigación, de estudio de la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo nos pueda guiar para que podamos entender correctamente qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través de la historia. Así que con toda reverencia, yo quisiera arrodillarme, pero por las circunstancias en que estoy, voy a pedir que ustedes inclinen el rostro allí donde están. Padre Santísimo, en esta hora estamos aquí delante de ti para pedirte, Padre, que tú nos puedas dar sabiduría y entendimiento. Señor, somos apenas un instrumento en tus manos, pero tu buen espíritu nos puede guiar para que lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad. Señor, tú santifica nuestras vidas. Puedas tocar con ese carbón encendido del lugar santísimo mis labios y los oídos de aquellos que van a escuchar, porque necesitamos no solo la circuncisión del corazón, sino también de nuestros sentidos y de la mente para comprender tu bendita palabra. Rogamos la presencia de tu Santo Espíritu y la compañía de tus santos ángeles. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. La historia se repite muchas veces y de manera maravillosa. Había un rey de Israel que estaba enfermo, y ese rey se llamaba Ezequías. Pero ¿qué tiene que ver Ezequías con la historia del movimiento adventista? Tiene mucho que ver, como ustedes lo verán, a partir de este momento. Voy a invitarles para que vayan conmigo al libro de Segunda Reyes, capítulo 20, versículo 1, pero que a la vez ustedes pueden leer en Segunda Crónicas 32 los paralelos, y también pueden leer en el libro de Isaías capítulo 38, pero yo voy a utilizar el capítulo 20 de Segunda Reyes. Y dice aquí, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió él su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego, hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro.
Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, está hablando del palacio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí y por amor de David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará, y que subirá a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que Jehová hará esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero que no la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Ahora, mis apreciados hermanos, esta prueba para el rey Ezequías tiene un paralelo. La iglesia adventista, el movimiento del pueblo de Dios, había caído, así como Ezequías cayó, en una enfermedad. Se conoce con el nombre de apostasía alfa. Allá por los años 1902, cuando el doctor Kellogg escribió un libro, se llamaba El Templo Viviente, un libro panteísta que enseñaba en ese libro que Dios estaba en todas partes. Podía estar en una planta, en una flor, en un árbol, en un perro, en un gato, en toda la naturaleza. Ese es el panteísmo. Pero allí había un profeta de Dios. Y el don profético hizo frente para que el movimiento se sanara y no sea una enfermedad de muerte. Se le advirtió a los líderes de aquel entonces que de todas maneras la voluntad de Dios se cumpliría y que el pueblo continuaría adelante. El movimiento no perecería. Así como Ezequías se había enfermado, oró a Jehová, y así también los que estaban conscientes de esta situación oraron y clamaron ese tiempo de apostasía alfa. Especialmente Ellen White comenzó a reprochar porque el doctor Kellogg era como su propio hijo. Amonestó con lágrimas y con ruegos, el hombre no cedió. El hombre se perdió. Quiso publicar el libro en la casa publicadora que era el Rio Herald, pero cuando justo se estaba publicando, el Señor lo quemó, la casa publicadora. Y se quemó también por entonces el sanatorio que él dirigía, y también el gran templo que tenía aproximadamente para 8,000 miembros que asistían en el centro de Wariclick. Hermanos queridos, Ezequías, cuando oró al Señor, el profeta le dijo que sí sanaría, porque Dios escuchó y Dios mandó al profeta Isaías para que le dijera de que no solo que va a sanar de su enfermedad, sino que Dios va a proteger a su pueblo, a su ciudad y a su reino. Pero el rey Ezequías dijo: ¿qué señal tendré de que esto será una realidad, esta promesa de Dios? Y entonces le dijo que pidiese una señal.
allí estaba el reloj de Acaz. Entonces el profeta había dicho: este te será la señal de parte de Jehová. ¿Quieres que el reloj de Acaz avance 10 grados así de un momento a otro? ¿O quieres que el reloj de Acaz retroceda 10 grados de un momento a otro? Y el rey Ezequías dijo: fácil cosa es que la sombra avance, como siempre en el reloj avanza, pero que no retroceda, porque en ese caso el sol tendría que retroceder. Así que pidió la última, que el reloj de Acaz retrocediera. Retrocedió sin duda alguna, y esa fue la prueba plena de que Ezequías se sanó. Ahora, en aquel entonces, el presidente de la Conferencia General era el presidente Reuben Feigor, que él comenzó a tener esa autoridad en 1954. Pero ¿por qué el presidente de la Asociación General no figura en el encuentro de Walter Martin y los líderes de la Iglesia Adventista? Hay varias razones que quizá no voy a explicar, porque habían hombres que tenían que enfrentar esta situación, porque ellos tenían más conocimiento en las áreas doctrinales y teológicas. Y el hombre indicado para aquel entonces fue Leroy Frum, que ya hemos ido avanzando algunos detalles de la biografía de este hombre célebre, tristemente, para el movimiento adventista. Entonces, en 1957, como ustedes saben, después del encuentro entre adventistas y evangélicos, comenzaron a tener esas conversaciones, esas pláticas y esos diálogos que finalmente terminaron en un libro que se llama Preguntas sobre Doctrinas. Es el libro que traicionó la fe adventista. Ahora, dijimos en las anteriores presentaciones, mis apreciados hermanos, que hay muchos misterios en la palabra de Dios, porque no todas las verdades ya están siendo reveladas, sino hay muchas verdades que el Señor puede seguir revelando. En Rio and Herald, en 1948, aparece esta cita, dice: hay muchos misterios de la palabra de Dios que no comprendemos, y muchos nos contentamos y dejamos de investigar cuando comenzamos a conocer un poco más de Cristo. Yo les dije, hermanos, que la Reforma Protestante de la Edad Media recobraron, después de más de 1260 años de tradición y oscuridad, esos reformadores descubrieron una verdad tras otra. Lutero fue quizá el hombre más emblemático para poder descubrir tantas verdades, por decir las 5 solas: sola Escritura, sola Cristo, sola gracia, sola fe y solo la gloria es para Dios. Eso fue un momento culminante, un momento donde la tradición quedó en el piso y la palabra de Dios fue exaltado, porque la sola Escritura llevó a todo ese movimiento de la Edad Media, de los reformadores luteranos, a encontrar la palabra de Dios como la antorcha que debe guiar por esa senda oscura. Pero cuando nosotros nos conformamos con esas verdades descubiertas y no nos ubicamos, o quizá no somos conscientes de que Dios tiene al movimiento adventista para que no solamente recuperara las otras verdades que en el tiempo de Reforma no lo descubrieron. El movimiento adventista se formó de varias denominaciones que fueron trayendo verdades, y ellos, a la luz de la palabra de Dios, una verdad tras otra, confirmaron, pero encontraron otras verdades. Por eso, cuando un hermano comienza a investigar la palabra de Dios, no debiera quedarse ni conformarse con lo poco que conoce, sino que la luz, así como el día amanece, tiene que ir aumentando más y más hasta que el día sea perfecto,
hasta que Cristo sea plenamente descubierto y sea plenamente trasuntado en nuestra vida. Cuando la mente comienza a entender un poco de los propósitos divinos y empezamos a obtener un conocimiento elemental del carácter de Dios, muchas veces nos satisfacemos pensando que ya hemos recibido toda la luz y la palabra de Dios. Es verdad que la verdad es progresiva y va en aumento cada día. Y a la vez esa verdad es infinita. Debiéramos trabajar en las minas de la verdad, no lo que los antepasados ya han escogido, los minerales preciosos, las piedras preciosas de la superficie. Sino hoy día hay más verdades, pero no están en la superficie. Están en el trabajo duro y incansable, que necesitamos más maquinaria como el minero, que explora la mina para encontrar ese precioso metal. Nosotros somos investigadores de la palabra de Dios. No dependemos de los líderes de la fe que nosotros debemos tener. El líder dará cuenta de sí, como el anciano, el pastor, el diácono. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta, porque las pruebas no van a ser otros que van a dar por nosotros. Nosotros tendremos que dar la prueba de manera personal. Entonces es importante no solamente conocer la Escritura, sino conocer en profundidad, y debiéramos ser apologistas para saber dónde está la Escritura y dónde están esas explicaciones que la gente necesita para saber la fe que hay en nosotros. Es el privilegio del obrero, no solamente pastoral, sino del hermano laico, tener una constante provisión de esas nuevas verdades para el pueblo. Él debería llegar a ser capaz de traer ese tesoro y de compartir con aquellos que están escuchando. Hermanos, esas verdades se descubrieron gracias a Dios por el don profético, porque en la apostasía alfa, hermanos, había algo importante que debiéramos recordar. En 1912, porque la apostasía alfa ocurrió en el año 1902, pero en el año, 10 años después, 1912, hubo un acontecimiento. Y cuando yo leo Mensajes Selectos, tomo 1, cuando vamos a mencionar las páginas, cuando hubo esa apostasía alfa, la palabra de Dios, la voz de Dios dijo a Ellen White que no debiera tener reparo, que no debiera ser guiado por sentimientos, sino que debería hacerle frente, porque era como un témpano de hielo que venía esa apostasía para destruir el barco de la verdad, en donde el pueblo remanente estaba siendo guiado a la patria celestial. Y esa cita que dice que el témpano vendría y que la embarcación se le hacía de frente, no naufragaría. 10 años después ocurrió que todos conocen en la historia. El hundimiento del Titanic partió del Reino Unido. Allí, el 10 de abril de 1912, hizo 2 escalas y el mar no estaba embravecido, no había tempestad, estaba casi llegando a las costas de Estados Unidos, de Europa a América. Pero antes de llegar a Nueva York, el 14 de abril, muchos barcos dieron advertencia, los pesqueros o aquellos que estaban vigilando, al capitán que dirigía el Titanic. ¿Para qué? Para que tenga la advertencia a fin de que no se tocara o no se chocara con el témpano, con esa montaña de hielo. Pero ellos estaban en otras cosas, no estaban en las cosas que deberían estar. No escucharon las alarmas y las advertencias. Entonces, en ese aspecto, aquí vemos algo interesante. No advirtieron absolutamente nada lo que pudiera pasar. Apenas se veía un pedazo de hielo allí en la superficie del mar.
pero por debajo era una montaña grande. En vez de que Titanic hiciera un choque frontal, quiso esquivar. Y la proa del barco, como ustedes han visto la película, chocó y rozó, y una parte allí en el fondo del mar, el barco sufrió una escisión, una abertura, y allí se hundió. Nosotros hemos tenido el Titanic en 1902. La sierva del Señor dice que le hizo frente, y aunque hubo una pérdida, pero no fue una pérdida total. Así que el diablo no se quedó satisfecho con semejante asunto de apostasía. El diablo es incansable, es constante. Y entonces, tras que murió la sierva del Señor, preparó la apostasía omega. Nosotros hoy podemos ver el resultado. ¿De dónde nace la iglesia emergente y tantos sistemas de adoración que hay actualmente en el movimiento adventista? ¿Qué dijo la pluma inspirada con respecto a este asunto? En Mensajes Selectos, en la página 238, todo ese capítulo ustedes pueden leer, dice así: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Yo siempre he escuchado, desde que tengo memoria, que el pueblo adventista necesita reavivamiento y reforma y reavivamiento. Pero esta reforma no sería para la voluntad de Dios, sería en contra de la voluntad de Dios, porque dice que había de realizarse una gran reforma entre el pueblo de Dios, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. ¿Qué son esas columnas? Son las 7 columnas de la verdad, que se llaman los pilares de nuestra fe. Esta fue la inspiración para que el canal de YouTube por el cual nosotros impartimos este mensaje se llame Pilares de nuestra fe, porque esos pilares han sido removidas y necesitamos nosotros establecer a través de la predicación de la palabra, a través de la enseñanza, esos pilares que han sido atacados, golpeados y derribados. Entonces, que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas distintivas que, como esas columnas han sostenido la fe del pueblo adventista cuando ella escribió hace más de 50 años, dijo, y que la reforma consistiría en atacar esos pilares. Ahora, uno puede leer en su amplitud ese capítulo, que es realmente impresionante, a la vez muy triste. Pero vamos a puntualizar qué cosas dice esas páginas. En primer lugar, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Esos principios serían desechados. Eso no ocurrió en la apostasía alfa. Quisieron hacer todos los hombres que estaban detrás de Kellogg y Kellogg a la cabeza, quisieron hacer la remoción de todo eso. Y no lo lograron. Satanás quedó frustrado. Pero ahora en el último intento, él lo haría. Y sí renunciarían. Punto número 2. Serían cambiada nuestra religión. O sea, ya no sería el mismo adventismo. Ustedes lean, tienen los libros que fueron escritos en aquel entonces, antes de que ocurran las cosas. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. O sea, dirían, están equivocadas esas columnas, esas verdades que hemos sostenido. Eso no estaba pasando en su tiempo. Ella está profetizando que eso ocurriría posteriormente. Ahora, se establecería una nueva organización. Ahora, quizá un día hablemos cómo era la organización que Dios estableció.
O sea, la organización tenía una base de una iglesia congregacional, una iglesia que era la base. Los hermanos eran los que determinaban qué es lo que se iba a enseñar, qué es lo que se iba a compartir. Ahora, ese era como una especie de la voluntad del pueblo en comparación a la palabra de Dios. Pero esta organización sería diferente, sería una copia de otro sistema anterior. Además, en el punto 4 dice, como resumen, se escribirían libros de una nueva orientación. Nada que ver con todo lo que los libros, la casa publicadora, el colportor evangélico dice, ¿qué libros son los que se deberían publicar en la casa publicadora? Esas casas publicadores publicarían otros libros, así como el Templo Viviente, que no permitió la sierva del Señor que eso se hiciera por revelación. Pero como Elena White murió en 1915, en la apostasía omega que fue en 1950 en adelante, todas esas cosas ocurrirían después de la muerte de la sierva del Señor. Además de eso, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Hoy es tan importante tener un título académico, un grado académico. Pareciera que nunca falta un grado más que alcanzar. Yo no sé qué grados más aparecerán después de ser licenciado, después de ser doctorado, después de ser PhD, y todo lo demás sigue avanzando. Y esos títulos y esos títulos académicos son los que reemplazarían aquellos que la palabra de Dios dice de manera sencilla, que los grandes letrados, como Jesús mismo dijo, oh Señor, te agradezco, porque estas cosas no lo revelaste a los sabios, a los entendidos, aquellos que eran los hombres que decían que eran los escribas y fariseos, sino estas cosas lo revelaste a los que maman, a los niños, porque así te agradó, oh Señor. Ahora, los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Esta forma de adventismo, de neoadventismo o de la nueva teología, hermanos, haría un trabajo maravilloso en las ciudades. Ganarían tantas almas, pero que no conocerían el mensaje de los tres ángeles. Eso es precisamente lo que hoy nosotros estamos viendo. El adventismo de hoy es realmente ajeno al adventismo histórico. Hermanos, si los pioneros resucitaran hoy, como dijo George Knight, uno de los grandes historiadores denominacionales, que realmente este doctor tiene tanto conocimiento de la historia pasada, él dijo, si esos adventistas pioneros resucitaran hoy, ninguno de ellos sería miembro de nuestra iglesia. A lo mejor ni sería parte de algunos ministerios sostén propio. Hermanos, ¿qué ha pasado? Y a veces cuando uno predica estos mensajes, creen que uno es un enemigo de la iglesia, uno que ataca a la iglesia, uno que no está satisfecho de tener una iglesia. Hermanos, si buscamos la verdad, nosotros buscamos, hermano, esa verdad que se llama Jesucristo, esa perla de gran precio. Probablemente con las hojas, ¿no?, de la tradición ha sido no solamente oculto, sino pisoteado. Además de eso, dice, tendrían poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. El sábado, hoy día vemos de que hay adventistas que no guardan el sábado. Además de eso, ya no creen en el Dios creador. Por eso hay adventistas evolucionistas. Y por último, entre los puntos que hemos destacado, los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. Ustedes vean los encuentros de los conquistadores. Tantas cosas hay y no quisiera yo exponer aquí porque hay muchos que ya lo han hecho, porque estos son asuntos que han ocurrido en el pasado. Ahora, ¿cómo podemos contrarrestar esa apostasía? En Deseo a todas las gentes, la página 223 dice así: en medio por el cual se puede vencer el maligno es aquel por el cual Cristo venció, el poder de la palabra.
¿Por qué nosotros exponemos aquí la palabra de Dios? ¿Por qué hacemos una relación histórica? Porque, hermanos, Cristo, ¿cómo enfrentó el poder de Satanás? En esas tres dimensiones, cuando Satanás atacó allí, cuando Cristo estaba después de 40 días de ayuno. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento, pero si deseamos conocer y hacer su voluntad, se nos dirige su promesa: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si alguno quisiera hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza. Apoyándose en estas promesas, cada uno puede quedar libre de las trampas del error y del dominio del pecado. Porque aceptar esos errores, aceptar esos engaños, es no tener el carácter de Cristo, no tener una preparación para heredar la vida eterna, no ser un hijo de Dios, no ser un templo del Espíritu Santo. Así como Cristo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En Mensajes Selectos, en el tomo 1, en la página 200, la sierva del Señor dice: se me ha instruido a hablar claramente, enfréntalo, es el mensaje que se me ha dado. Enfréntalo firmemente y sin demora. La omega seguirá y será recibida por los que no están dispuestos a prestar atención a las advertencias que Dios ha dado. Por eso la palabra de Dios dice aquí, así como le dijo el Señor a la sierva del Señor: enfréntalo. Esto es sin temor, enfréntalo. Enfrentó, entonces, hermanos, la iglesia, el movimiento adventista permaneció, aunque algunos se perdieron. Ahora, en la apostasía omega, ¿cuál es el mandato de Dios? Debiéramos tener nosotros reparos en adornar, hermanos, la píldora, que muchos se lo han tragado, o del engaño quiero decir. Hermano, no es posible porque implica la perdición de muchas vidas. Y nosotros no podemos consentir en esto, y no quiero yo albergar un error, sino aceptar lo que es verdad, lo que dice la palabra, lo que dicen los testimonios. Ahora, haciendo una remembranza del tiempo, volveremos un poquito para atrás en forma de recapitulación. En 1931 se comenzaron a mandar estudiantes postgraduados de teología a universidades que no eran adventistas, que eran universidades evangélicas. Durante 70 años ellos han estado volviendo a nuestros seminarios con un grado académico superior, y en los colegios estaban enseñando lo que ellos habían aprendido en esas universidades evangélicas que no eran adventistas. Esas eran las doctrinas de Babilonia, muchas de ellas. El libro de preguntas sobre doctrinas, donde se cambió el tema de la naturaleza de Cristo, entre 1979 y 1980, yo escuché un poco así, casualmente, de un hombre llamado Desmond Ford, que atrajo atención de toda la denominación, y él negó abiertamente la doctrina del santuario y las demás doctrinas, porque aunque se reunieron las grandes luminares del adventismo, no lo pudieron hacer que él se retracte o cambie su forma de pensar. El hombre hasta el día de hoy, hermanos, ha sostenido lo que él ha sostenido. En 1979, uno puede rastrear la historia y ver de que no solamente era Desmond Ford, sino habían muchos líderes, hombres de mucho conocimiento, que contrariaban las enseñanzas de la palabra de Dios. Por ejemplo, hermanos, que ellos creían que la muerte de Cristo en la cruz era todo y que no había tal asunto de el trabajo en el santuario celestial que Cristo comenzó después de que ascendió al cielo. Hoy podemos ver nosotros que hay tantas tendencias y escuelas teológicas. Esas escuelas teológicas
que difieren de un lado para otro, especialmente en los países más desarrollados. Esas escuelas que son escuelas evangélicas dentro del adventismo, escuelas liberales, también lo poco que queda de la escuela histórica y bíblica, vamos a decir. Ahora, la historia que muchos adventistas desconocen, ¿qué es lo que pasó en el año 1957? Es clave para entender por qué tenemos esa mixtura de tendencias y escuelas de interpretación bíblica, no solamente en la parte doctrinal, sino también en la parte profética. Vamos a un poquito recordar la historia un poco pormenorizado. En 1955, dos prominentes líderes, que eran el doctor Donald Berenhaus, que era un pastor presbiteriano, editor de la revista La Eternidad, junto con el doctor Walter Martin, que era un hombre apologista, pastor bautista, fundador del Instituto de Investigación Cristiana, se reunieron con algunos líderes adventistas, entre los cuales figuraban Leroy Edwin Fromm, Walter Reed, Ron Alan Anderson. El pastor Walter Martin, que era el evangélico, quería conocer algunos puntos de la fe adventista, porque él estaba escribiendo un libro que se llamaba El culto, el levantamiento de los cultos, en el cual él iba a poner a la iglesia adventista entre las sectas que no eran cristianas. Estas conversaciones empezaron a surgir el 28 de noviembre de 1949. Ustedes hagan un poco el panorama histórico. 1949 a 1957. Son más o menos 8 años que hubo esas conversaciones y pláticas entre los pastores evangélicos y adventistas. Theodore Unruh, que era el presidente de la Conferencia Adventista de Pensilvania, le escribió una carta al doctor Berenhaus, elogiando por la manera magistral que expuso el tema de justificación por la fe en la radio que él utilizaba para transmitir estos mensajes, no solamente sobre justificación por la fe, sino todo el mensaje evangélico que ellos predicaban. Ahora el pastor Berenhaus se sorprendió porque el elogio venía de un pastor adventista, porque él creía que todos los adventistas predicaban la justificación por las obras. Entonces, cuando Berenhaus se contactó con Walter Martin y le dice, los adventistas dicen que creen el mensaje que nosotros predicamos. Entonces, estos líderes buscaron a algunos adventistas para poder preguntarles sobre estas doctrinas. ¿En qué consistían estas preguntas? Las preguntas que ellos querían hacer. Si realmente eran evangélicos o bíblicos, las creencias de los adventistas tenían que aclarar específicamente cuál era la naturaleza humana que Cristo tomó. Si era prelapsaria, quiere decir antes de la caída de Adán, o fue poslapsaria o después de la caída de Adán. El mundo evangélico cree que fue prelapsaria, o sea, la naturaleza humana de Cristo fue antes de la caída de Adán. Ahora, ellos querían saber qué autoridad tiene Elena White para sostener las doctrinas. ¿Es suficiente la Biblia o necesitan los adventistas de los escritos de Elena White? Y querían saber específicamente si tenía también el don profético. ¿Cuál era el concepto de pecado? Ellos querían saber cómo nosotros definimos el pecado. ¿Hay el pecado original? ¿El pecado es una condición, un estado, o es un acto voluntario? Ellos sabemos cuáles son los conceptos que manejan. ¿El hombre es salvo por la fe más obras, como ellos suponían que los adventistas creían, o solamente es por fe? Otro asunto, ¿Cristo concluyó el plan de salvación en la cruz
o todavía es un proceso que tiene que continuar, porque querían saber qué dicen sobre el asunto del santuario, el juicio investigador y todo lo demás que tiene que ver con el santuario. Ellos deberían aclarar estos puntos. Entonces, en 1950, después de que pasó ya un año, Unruh le envió a Barenhaus un ejemplar del Camino a Cristo, escrito por Ellen White. Entonces, cuando el hombre leyó este libro, que es el libro de mi preferencia y el libro uno de los más pequeños, entonces él publicó su parecer, la crítica, en la revista La Eternidad, con la conclusión de que era falso en todas sus partes. Y en 1954, Barenhaus y Sonderbank Publishing, que era la casa que publicaba no solamente los libros, sino las revistas de La Eternidad, el joven erudito Walter Martin, en esa revista, escribió un libro que los adventistas del séptimo día, después de haberse puesto en contacto con ellos, arreglaron ellos antes de publicar las conclusiones que iban a hacer en esa revista, en esa casa publicadora. Se encontraron con Leroy Fromm, con el pastor Reed y el pastor Anderson, de la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día. El resultado de este y de otras reuniones fue notable. La sospecha entre los adventistas y los evangélicos había bajado completamente. Y ahora había un respeto mutuo. El resultado final fue que la Iglesia Adventista, en la casa publicadora de Rio Herald, publicase el libro Preguntas sobre Doctrinas. Y una declaración hecha por Barenhaus y por Martin, de que los adventistas del séptimo día eran realmente hermanos redimidos y miembros del cuerpo de Cristo. Ya no eran secta. Hoy podíamos ser aplaudidos por todos los hermanos evangélicos diciendo que nosotros somos cristianos. Tristemente, los líderes representantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no fueron sinceros ni consigo, ni con Dios, ni con la hermandad, porque querían congraciarse con los evangélicos para que esas doctrinas distintivas sean modificadas y sean cambiadas, sean tergiversadas para satisfacer el oído de aquellos pastores evangélicos. Los representantes adventistas traicionaron la fe adventista y echaron por tierra fundamentos doctrinales adventistas historicistas que creían los pioneros por más de 50, 100 años, casi 100 años. El resultado de estas conversaciones es el libro Preguntas sobre Doctrinas. Este libro ha sido el libro más divisivo, no solamente divisivo dentro del adventismo, sino es el que ha separado la generación anterior con la generación nueva. Hermanos, en el año 2003 se hizo una nueva impresión del libro, catalogado como los libros clásicos del adventismo. Y yo he preguntado a muchos líderes diciéndoles, ¿usted tiene ese libro antes del 2003? Y para mi sorpresa, casi nadie conocía el libro Preguntas sobre Doctrinas, para decir que era un clásico. Hermanos, hay mucho que decir con respecto a esto. Ahora, en el epílogo o en los comentarios que hace el doctor George Knight, que es un profesor emérito retirado de la Universidad de Andrews, plasmó su comentario en este libro. En esto, ¿qué dijo? Él dijo, y ustedes pueden encontrar, y también podemos pasarle no solo los comentarios, sino yo tengo ese libro, y él dijo, es posible que el adventismo oficial haya ganado el reconocimiento como cristiano del mundo evangélico, pero en el proceso se abrió una brecha que no ha sanado en estos últimos 70 años. Y probablemente nunca se va a sanar. Eso es lo que dijo George Knight, un hombre muy respetado
dentro del pastorado adventista. A partir de 1957, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se divorció de algunas interpretaciones de creencias adventistas históricas, a la cual le dieron una nueva reinterpretación, no acorde al adventismo histórico. Esto llevó a abrazar una nueva teología, como se conoce la nueva teología. Hoy esta nueva teología es la que prevalece, no solamente en la parte intelectual del adventismo hoy día, sino especialmente en el pastorado, en las casas teológicas. Ahora, casi para ir sacando algunas conclusiones. En el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, que ustedes conocen muchos este versículo de memoria, hermanos, la palabra de Dios desde aquellos tiempos dijo así: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Alguien dijo: si es verdad, es tan antigua como los cielos y la tierra. Pero si esa verdad es nueva, no es verdad. Esas mismas verdades antiguas pueden ser descubiertos como nuevas verdades, pero sin refutar esas verdades antiguas. Y cuando Jeremías, cuando el pueblo de Israel creía que estaban descubriendo nuevas verdades, en negación a las verdades anteriores, dijo: párense en los caminos y pregunten por esos caminos antiguos, por esas verdades antiguas, por esas sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no queremos esos caminos antiguos, porque son caminos de herradura, son caminos como los caminos del Inca. Hoy queremos andar en esta avenida. Ahora el Señor dice: puse también atalaya sobre vosotros, que dijesen: escuchad el sonido de esa trompeta. Pero ellos dicen: no queremos escuchar. En ese tiempo nosotros vivimos. Uno de esos teólogos más influyentes de aquel entonces, en los años 1950, Milian Laurits Andreasen, que era un pastor quizá el más preparado en cuanto a lo que es la teología sistemática, un hombre como profesor de Biblia. Él era el hombre que debería estar en esas reuniones, pero como no querían la voz disidente, lo ignoraron y lo sacaron a propósito para que él no tenga parte en las conversaciones que se hicieron con los pastores evangélicos. Berenhaus y Martin no aceptaban que Elena White tenga el don profético y rechazaron muchas de sus opiniones. Asimismo, no aceptaron nunca la verdad del santuario. Por eso, que hoy día la verdad del santuario es un tema marginal en la iglesia. Y también, Elena White está siendo descartado de a poco, y hoy en muchas iglesias, especialmente las iglesias del primer mundo, casi que es prohibido enseñar las verdades distintivas. Así que cuando estos hombres, no solamente con sus publicaciones, en los círculos protestantes, hermanos, hicieron las relaciones, tomaron ese poco de vino de Babilonia, y los eruditos adventistas asisten a los seminarios de la Sociedad Teológica Evangélica, y así hay un ecumenismo. Ahora, quisiera volver, para concluir esta parte, al libro de Segunda Reyes, capítulo 20, a donde habíamos comenzado. En el libro de Segunda Reyes, capítulo 20, nosotros encontramos la otra parte. Hermanos, así como la sanidad de Ezequías era una representación en el tiempo de la apostasía omega del movimiento adventista, también después de su sanamiento, los embajadores vinieron de Babilonia, porque era un milagro que había ocurrido cuando el rey Ezequías sanó. Ahora, ¿quiénes eran esos embajadores? Esos embajadores eran lo que dice el capítulo 20, versículo 12. En aquel tiempo, Berodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia,
envió cartas y un presente a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías lo oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, de plata, oro, especies y preciosos ungüentos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todo su palacio. Hermanos, estos embajadores eran el doctor Berenhaus y el doctor Martin. Vinieron a visitar al pueblo, al palacio del rey, en este caso, a la Asociación General. Y cuando estos hombres recibieron, en vez de dar la verdad que ellos deberían escuchar, porque no era un asunto de amistarse con los evangélicos, no queremos ser enemigos, pero la verdad por sí sola causa división. En vez de dar las maravillas, como el Señor sanó en la apostasía alfa, como el rey sanó, ¿sabe con qué sanó? Con una masa de higos. Si solamente mostraran, hermanos, los principios de la reforma pro salud, el sol que representa la justicia de Cristo, los 8 remedios naturales o los 8 principios de vida, el agua, hermanos, que es el don de la palabra, el don del Espíritu. Hermanos, nosotros vemos la alimentación sana. No tiene que tener nada de factura humana. Todo lo que la naturaleza natural produce, esa es nuestra alimentación. Hermanos, el aire, la oración constante. Ustedes ven el ejercicio, la obra misionera que se debe trabajar, hermanos, si nosotros somos leales a la palabra de Dios. ¿Qué más? El sueño, el descanso, la verdad del sábado. La verdad del santuario debería ser enseñado a esos embajadores. En vez de decir que Dios sanó de manera maravillosa al rey Ezequías, Ezequías, en vez de, hermanos, exaltar la misericordia divina, la palabra de Dios, lo recibió y lo metió a su palacio e hizo ver todo el depósito de su tesoro, de la Reserva Federal, o de los diezmos y las ofrendas, para que se dedicaran a otras cosas. Hermanos, entraron a la casa publicadora para que se publicaran otras cosas. Ezequías mostró todo, no solamente, hermanos, el palacio de sus armas, la casa de las armas, el tesoro, las joyas, hermanos, las conquistas que había hecho, todo lo que era su comida, todo lo que era su vestidura, todo lo que era su adoración, lo mostró a los embajadores de Babilonia. Y eso les llevó la codicia, que todo eso un día sería conquistado y sería llevado a Babilonia. Ahora, estos embajadores, que era el doctor Martin y Berenhaus, sabían que esto era algo precioso, que ellos deberían volverlo evangélico a los adventistas, que era el movimiento más importante y sigue siendo el movimiento más importante, una de las iglesias más consistentes. Pero tristemente ocurrió lo que ocurrió. Y el profeta Isaías volvió donde Ezequías. ¿Quiénes son estos hombres? Con soberbia, con grandeza. Ezequías respondió y dijo: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él los volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que hay en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no lo mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, y aquí vienen días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy serán llevados a Babilonia sin quedar nada, dice Jehová. Hoy día, ¿por qué se están publicando libros evangélicos? ¿Por qué nuestros hospitales han perdido el sentido de la misión? ¿Por qué nuestras universidades están preparando pastores, hermanos, que están bebiendo de la teología evangélica? Muchos me dirán, a lo mejor, yo no he hablado
muy claramente con respecto a la historia denominacional. Pero hoy la voz es más grande, no se puede acallar, porque Ezequías dijo a Isaías, la palabra no va a fallar, porque aunque tú vas a morir, así como Lero y Frum y el trío adventista murieron, hermanos, pero hoy estamos viendo toda la apostasía omega, que hoy día podemos ser adventistas de nombre, pero no conocemos, hermanos, los principios de la verdad que ha sostenido nuestro pueblo, hermanos, en todo el tiempo, desde 1844 o de 1863 hasta 1915, cuando murió Elena White. Allí se escribieron nuevos libros. O sea, allí comenzó esa apostasía, paso a paso, de manera degradante, hermanos. Fueron rebajándose más las normas, sigue avanzando. Hoy día tenemos muchos pastores evangélicos predicando lo que predican, con título de pastores adventistas. Hoy la juventud y todo lo demás, hermanos, están siendo llevados con esa falsa doctrina, con ese falso adventismo. Hermanos, hoy decir estas cosas probablemente traiga mucha crítica, mucha enemistad. Pero a pesar de que fuese así, pues, ¿qué tenemos que perder? Así como Lutero, cualquier hombre, o el mismo Guillermo Miller, o el mismo Elena White, cuando quiso decir todas estas cosas en 1888, cuando hubo el problema de Jones y Wagoner, hermanos, no soportó los líderes tenerlo en casa a Ellen White y lo desterraron. Hoy día nosotros no somos mejores que nadie, tampoco podemos pretender que somos los sustitutos de Ellen White, no somos, pero queremos allegarnos a la palabra. Es decir, estas verdades son tan importantes hoy más que nunca porque está en juego la salvación de muchas vidas. El Señor pedirá cuentas a cada uno y cada uno dará cuenta de sí. En ese temor y en esa consideración, al haber presentado esta palabra, no quise más que reflejar un poco la historia, porque la historia no se puede ignorar, se puede ignorar voluntariamente, pero cuando uno lo presenta con claridad, uno tiene que entender de que esto es lo que está sucediendo hoy. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude a comprender estos momentos que estamos pasando para honra y gloria de su santo nombre. Quisiera orar. Padre Santísimo, te agradezco porque así como tú dices en tu palabra, las cosas que sucedieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que nosotros no repitamos la historia. Enséñanos, Padre, a amar tu palabra y tu verdad, y no nos desampares, Señor. Guíanos siempre por el camino derecho, por el camino de la verdad, que es Cristo Jesús. Bendice, Padre, sobre tu palabra. Y esta palabra pueda llegar, Señor, a muchas personas para que ellos puedan darse cuenta de que debemos volver a las sendas antiguas, que no estamos, Señor, nosotros inmunes ante ese ataque, lo que el enemigo ha hecho. Hoy hacer frente al Titanic, hacer frente a ese témpano de hielo, no es satisfactorio, porque probablemente es una cosa que va a traer mucho dolor y sufrimiento. Pero hoy día deseamos ser leales a tu palabra. Concédenos ese espíritu que no hay en nosotros, sino proviene de ti. Bendícenos ahora. Te agradecemos por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.